Dios les bendiga, hermanos. Quisiera llevarles a Números capítulo 13, pero antes de que leamos ese versículo, yo creo que bien pueden buscar también Efesios capítulo 6. Todavía no voy a predicar, pero quiero hacer una pequeña introducción al tema, porque hermanos, seamos nosotros iglesia de Dios o no la seamos, seamos nosotros impíos o creyentes, nosotros estamos en una gran guerra espiritual. Y el apóstol Pablo comienza a hablarnos a nosotros acerca de esta guerra en Efesios capítulo 6. Y vea qué es lo que nos comienza a decir el apóstol Pablo en el versículo 10. Le dice a la iglesia en Éfeso: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque está Él pronto a decirnos algunas verdades en la realidad espiritual, hermanos, que no se puede negar, que dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vea lo que está diciendo, las acechanzas del diablo. Ese es un buen punto, hermanos. Pero lo que sigue en el versículo 12 todavía es peor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está hablando Pablo de una jerarquía satánica cuyo objetivo, hermano, es destruir a la humanidad, cuyo objetivo es debilitar a la iglesia del Señor Jesucristo. Y sigue entonces él hablando en el versículo 13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuántos de ustedes están viviendo el día malo? ¿Cuántas de ustedes están viviendo el día malo? Una terrible depresión, deseos de suicidio, dominados por un espíritu de pornografía, una ansiedad que ha llegado a su vida que no se le quita, una hija que está siendo destruida por las fuerzas del enemigo, o un muchacho que está metido hasta acá en las drogas. Hermano, el día malo llega. ¿Qué va a hacer usted? Saben, hermanos, de que el cristianismo que nosotros estamos viviendo tiene que tener una aplicación práctica para los momentos que estamos viviendo. Tiene que tener una aplicación práctica. De manera, hermanos, de que nosotros estamos en una guerra espiritual, ya nos lo dice aquí la Sagrada Escritura, y todavía vea, hermano, lo que dice el versículo 16, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. O sea que esos dardos, esas flechas, el enemigo las tiene preparadas para usted. Llegan al matrimonio, llegan a la familia, llegan a una iglesia, llegan a una nación, hermanos. Llegan a nuestro interior, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestros procesos mentales. Llega el enemigo, hermano, como dardo. Y cuando estamos nosotros, hermanos, atacados por estas cosas, nos preguntamos qué hacemos, cómo puedo tratar yo con estos gigantes.
Entonces, en esta oportunidad quisiera predicarles a ustedes cómo tratar con los gigantes. Cómo tratar con los gigantes, y nos vamos a Números capítulo 13. Y vean lo que el pueblo de Dios en ese entonces dijo en cuanto a la aparición de los gigantes en la tierra de Canaán. Vean lo que dijeron estos hombres. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. No podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Cuando el pueblo israelita estaba siendo dirigido por este gran hombre de Dios llamado Moisés, la meta que ellos tenían era llegar a la tierra prometida, la tierra que Dios les había ofrecido, la tierra que fluía leche y miel. Pero en esa trayectoria hacia la tierra prometida habían grandes obstáculos que tenían que superar. Y esos obstáculos eran muy difíciles. Y uno de los obstáculos que se apareció en el camino eran terribles gigantes que habían aparecido o que estaban allí viviendo en la tierra de Canaán. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, Moisés, y usted lo puede leer en Números 13, versículo 1 y versículo 2. Le dijo a Moisés: Moisés, envía a 12 varones, a 12 espías para que vayan a evaluar la tierra. Y en el versículo 18 les dice claramente: vean si el pueblo es débil o es fuerte, si el pueblo es numeroso o no lo es. Estudien bien la ciudad para que ustedes me traigan un reporte. Pero 10 de ellos, 10 de los espías, llevaron un reporte bastante negativo por lo que ellos habían visto. Y el reporte, hermanos, que ellos trajeron fue el siguiente: parece, Moisés, de que esas ciudades son fortificadas, están muy amuralladas, la gente es fuerte. Y en Números capítulo 13, versículo 32, ahí dice la Escritura que ellos decían de que los hombres que están ahí son grandes de estatura. Nuestros ojos han visto a los hijos de Anac, o sea, eran hombres gigantes, hermanos, quizás de 2,50 de estatura. Así que nuestros ojos han visto a esos gigantes y nosotros parecíamos a la par de ellos como verdaderas langostas. Puede imaginarse, hermano, esta conclusión a la cual ellos llegaron. Entonces, en Números 13, versículo 31, ellos concluyeron de esta manera y comenzaron a decir: pues la verdad que nosotros no vamos a poder luchar contra este pueblo porque este pueblo es más fuerte que nosotros los de Israel. Lo que les quiero decir, hermanos, que cuando nosotros evaluamos las situaciones de nuestra vida, así como ellos comenzaron a apreciar esa situación, hermanos, eso les costó a ellos. Hermanos, pagaron un costo enorme, un precio enorme por estas palabras que ellos dijeron. Porque esas palabras pudieron, hermanos, desanimar a todo el pueblo. De tal manera que ese pueblo, en lugar de seguir recto hacia la tierra de Canaán, el Señor los regresó al desierto. Y ahí en el desierto comenzaron a deambular, dándole vuelta a un monte a lo largo de 40 años, esperando el Señor que cada uno de ellos comenzara a caer en las arenas candentes del desierto, que muriesen, porque Dios ya no tenía planes con ellos, porque los gigantes los habían asustado y habían dicho: nosotros no podemos contra este pueblo. Hermanos, qué tremendo lo que les estoy diciendo. ¿Acaso este pueblo que salió de Egipto, hermanos, no habían visto la gloria de Dios?
¿Acaso este pueblo no se dio cuenta de cómo Moisés sacó con grandes señales y plagas al pueblo de Dios hacia el desierto, hacia la libertad? ¿Acaso no habían visto cómo Dios abrió el mar rojo para que el pueblo israelita pasara en seco y fuera libre de ese lugar? ¿Acaso el Señor, hermanos, no había hecho descender maná del cielo todos los días para que ese pueblo se alimentase? ¿No habían visto ellos que de la roca brotaba agua cuando ellos tenían sed? ¿Acaso no habían notado cómo Dios milagrosamente todos los días ponía una inmensa nube sobre cada uno de ellos, para que el sol, hermanos, no los consumiera y ellos pudieran llegar a ese lugar? Pero, hermanos, ahora estaban ellos teniendo verdaderamente temor. Así que, hermanos amados, la evaluación o la apreciación que nosotros hacemos de los problemas que tenemos adelante y no sabemos nosotros, hermanos, qué hacer o cómo tratar con estas cosas, puede, hermano, que nos lleve a nosotros a grandes sufrimientos. Los gigantes, hermanos, no solamente existieron en la época de Moisés, sino que los hay hoy en día. Y así como esos gigantes atacaron al pueblo israelita en su camino hacia la tierra prometida, de igual manera, hermanos, esos gigantes, o sea, esos problemas inmensos que usted tiene en su vida o que el enemigo ha generado a su alrededor o en el interior de su vida, hermanos, esos enemigos se levantan contra ustedes para atacar. Yo le voy a mencionar tal vez unos 15 o 16 enemigos o gigantes que se levantan, hermano, enfrente de cada uno de nosotros. Y nosotros no hayamos qué hacer. Nos sumimos en el temor o a veces en la tristeza y la desesperación. Por ejemplo, hermanos, un grave problema financiero es un gigante que se le ha levantado a usted. Una enfermedad amenazante, importante, que posiblemente amenace su vida, ese es un gigante que se le ha levantado a usted. El deterioro, por ejemplo, de su matrimonio, que está amenazando con una separación. Eso, hermano, es un gigante que se ha levantado. ¿Qué va a hacer usted ante esta situación? Hijos e hijas que se han extraviado, hermano, en medio del pecado. Usted, padre de familia, usted, madre de familia, que es hija de Dios, tiene un gigante que se le ha levantado ahí en su casa. Puede ser de que usted haya sido presa y esté atrapado en medio de un espíritu de alcoholismo o de drogadicción, hermano, y la gente no sabe cómo salir de esto. El enemigo, hermano, le ha levantado a usted y se le ha presentado como gigante. ¿Qué va a hacer usted ante esta situación? Tal vez antes de seguir adelante, hermanos, debí haberles dicho de que este mensaje lo voy a dividir en dos partes. Posiblemente lo pueda predicar en la segunda parte antes de que termine el año, para que entremos, hermanos, en guerra espiritual todos. Pero sí, hermanos, hay muchos gigantes. Una depresión que le está llevando a usted al suicidio, porque usted ya no quiere vivir. La vida la ha desvalorizado completamente. La vida ya no tiene sentido y usted está siendo atacado por ese gigante. Puede ser alguna culpabilidad que esté en la vida suya y no pueda usted tratar con esa culpabilidad. No puede escapar de ella. A lo mejor sea una ansiedad que está llegando a su vida todos los días. Puede ser que sean celos infernales. Pudiera ser, hermanos, que su mente esté siendo contaminada por una serie de fuerzas del maligno, como puede ser, hermanos, un espíritu de pornografía. Pudiera ser, hermanos, quizás ahí en su mente un espíritu de blasfemia que se ha apoderado de su mente. Tal vez dudas e incredulidad, pesadillas de las cuales usted no puede librarse a lo largo de la semana.
Puede ser, hermanos, una lujuria que esté allí campante en su vida. Bien puede ser, hermanos, un error doctrinal, pudiera ser un espíritu herético que se haya posesionado de su mente. Quiero decirle, hermanos, que son los gigantes que se levantan, hermanos, enfrente de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una de las facetas del cristianismo que nosotros vivimos no solamente consiste, hermano, en que nosotros somos salvos, y debido a que ya somos salvos, entonces declaramos de que ya no hay crisis, de que ya no hay conflictos, de que ya no hay guerra. Como yo le escuché una vez a un pastor, no te metas con el diablo y el diablo no se va a meter contigo. Hermano, qué cosa más espantosa es. Sea que usted se meta o no, usted va a ser atacado por ese enemigo. Porque usted es la obra de Dios. Y el enemigo quiere destruir la obra de Dios. Pero hermanos, una de las facetas del cristiano es de que usted sea salvo, que usted haya nacido de nuevo, pero debido a eso usted se vista con esa armadura de Dios y le presente guerra a ese enemigo para librar su alma, para librar su matrimonio, para librar su familia, para ayudar a sus hijos, para poder, hermanos, salir adelante, para echar afuera de la iglesia a ese enemigo finalmente de nuestra nación. Sabiendo, hermanos, lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 37, de que en Cristo somos más que vencedores. Pero, hermanos, tenemos que estar despiertos a esta realidad, de que los gigantes, hermanos, se levantan alrededor de cada uno de nosotros. La gente se pregunta, ¿cómo podemos tratar, hermano Héctor, con esos gigantes que se levantan? Con esos problemas inmensos que se levantan en nuestra vida, que nos quitan el aliento, que nos desaniman completamente, que no hayamos qué hacer. Hermano, en primer lugar, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Muchas personas se han debilitado, hermanos, porque no conocen la palabra de Dios. Razón tiene Oseas 4:6 en decir, mi pueblo, no un pueblo extraño, sino que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oiga bien, usted tiene que saber, hermano, qué es lo que dice la Escritura para tratar con esos gigantes. Qué hermoso lo que está en primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, que dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿qué gigante puede levantarse y puede prevalecer contra cada uno de nosotros? No puede, hermano. Usted tiene que conocer lo que dice Zacarías 4:7. Ahí dice la palabra del Señor, ¿quién eres tú, oh gran monte? Serás reducido a llanura. O sea, esa montaña de la depresión, usted le tiene que hablar para que sea reducida a llanura. Amén. El problema de la drogadicción o el alcoholismo va a ser reducido a llanura y no habrá vestigio de esa condición, hermano. Porque el cristiano ha sido llamado, hermano, para vencer. La palabra, tiene que conocer la palabra. Y la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 31, oiga lo que dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Pero hermanos, me encanta mucho lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Usted tiene que saber lo que dice Colosenses 2.15 y tiene que entender lo que dice Colosenses 2.15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre esos principados y sobre esas potestades allí en la cruz del Calvario. Lo que el Señor, hermanos, está diciendo aquí en la palabra, lo que Pablo está diciendo, es que Satanás y todas sus huestes
que él se ganó, hermanos, en aquel engaño, todos ellos han sido desarmados porque fueron vencidos, hermanos, en la cruz del Calvario. Y esa derrota que Satanás sufrió en la cruz del Calvario, oiga bien, fue hecha pública, hermanos, en todo el mundo. Fue hecha pública en todo el mundo y también en la iglesia del Señor. Me encanta esa expresión que dice, fueron exhibidos públicamente. Los demonios, Satanás, fueron exhibidos públicamente ante el mundo. Que el Señor triunfó sobre ellos. Esta expresión, fueron exhibidos públicamente. El apóstol Pablo creo que lo está tomando, hermanos, está prestando ese lenguaje de las costumbres romanas. Que cuando un general romano lograba una victoria importante contra algún enemigo en guerra, el Senado comenzaba a organizar una entrada triunfal a Roma. Y ese general comenzaba a entrar con sus tropas a la ciudad de Roma. A él le vestían con realeza y lo ponían en un carruaje muy especial tirado por 2 caballos blancos. Y amarrados con cadenas venía el general derrotado juntamente con todos los prisioneros. Venían esa gente detrás de este general y todos ellos venían encadenados atrás de ese carruaje. La intención que tenía el Senado era la siguiente, de que le quería enseñar al pueblo romano, le quería enseñar de que ese que iba ahí encadenado y todos los que iban encadenados eran enemigos vencidos y que por lo tanto no tenían que tenerle ningún temor a esos enemigos, ¿me entiende? No tenían que tenerle temor a esos enemigos precisamente porque eran enemigos derrotados y que a partir de ahora en adelante no se le tenía que tener temor a esos enemigos. Así que la procesión triunfal seguía por las calles de Roma y como ese enemigo, ese general, hermanos, que estaba derrotado, estaba vivo, pero era un general vencido, así que la gente se le acercaba a ese general vencido y a esos prisioneros y comenzaban a escupirlos. Comenzaban ellos a tirarles piedras, a agarrarlos a palazos y los humillaban terriblemente porque eran vencidos. Eso me hace recordar, hermanos, Colosenses 2:15. Me hace recordar de que Dios una vez, hermanos, puso al Señor Jesucristo en ese carruaje, amén. Y detrás, amarrados de ese carruaje, viene, hermanos, Satanás con todos esos demonios que han creado tantos problemas en el mundo entero y hasta el día de hoy permanecen encadenados y van camino al infierno. Y nosotros como iglesia estamos, hermanos, al lado del camino y ahora podemos gritarle a Satanás: ¿a dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿A dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿A dónde? En Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Precisamente, hermano, por esa victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hermanos, qué maravilloso lo que nos dice Colosenses 2:15. Es una grande verdad. Nosotros tenemos, hermanos, que conocer la palabra de Dios. Tenemos, si usted quiere tratar con el enemigo, con esos gigantes que se levantan, hermanos, no seamos cristianos olvidadizos. Estos versículos tienen un grande poder. En segundo lugar, hermanos, usted no tiene que tenerle a esos gigantes, no tiene que temerle a esos gigantes. Por muy descomunales que sean, por muy enormes que sean esos gigantes, usted no tiene que tenerles miedo. Usted tiene que aprender a enfrentar a ese enemigo. Con esto
Yo lo que quiero, hermano, es preparar las mentes de ustedes para que vayan en contra de ese enemigo, para que ustedes puedan enfrentar a ese enemigo, para que ustedes vayan en contra de esos problemas, hermanos, grandes, enormes, que se levantan en su vida. Yo les voy a decir algo, hermanos, que les puede sorprender, pero es una grande verdad también. Y acuérdese, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted conoce la verdad le hace libre. Usted conoce Biblia, la Biblia le hace libre. Esta verdad que le voy a decir es gloriosa y le va a sorprender. Los gigantes a los que nosotros le tememos, oiga bien, esos gigantes a los que nosotros le tememos, ellos nos temen a nosotros. Ellos le temen, hermano, a la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos tiemblan, se desorganizan, se confunden, hermano. Se confunden. ¿Sabe por qué se confunden, hermanos? Porque nosotros hemos sido vestidos con la armadura de Dios. Hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos bajo la cobertura del nombre de Jesús. Él ha puesto la espada del Espíritu en nuestra boca y tenemos como un inquilino permanente al Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Cómo un enemigo, hermano, va a prevalecer? Es imposible que el enemigo, hermano, pueda prevalecer de alguna manera. Tal es, hermanos, el temor que el enemigo nos tiene, que una vez fueron enviados por Josué 2 espías a la ciudad de Jericó. Y fueron enviados estos 2 hombres. Llegaron a la ciudad y comenzaron, hermanos, a ver dónde ellos reposaban. Pero quiso, hermano, Dios de que fueron a parar a la casa de una mujer que se llamaba Rahab. Y en esa plática que tenían con Rahab, Rahab les confesó una cosa que está, hermanos, en Josué capítulo 2, versículos 9 y 10. Ahí la Escritura nos está diciendo, hermanos, de que Rahab comienza a decirle a estos 2 espías, vean, les dice, el temor de ustedes ha caído sobre los habitantes de Jericó. O sea, el temor de Israel ha caído sobre los habitantes de Jericó. Y los habitantes han desmayado por causa de ustedes. Vean qué lindo, hermanos. O sea que aún esos gigantes, los hijos de Anac, tenían temor porque el pueblo de Dios iba marchando con paso seguro. Pero ¿por qué temían los hijos de Anac? ¿Por qué temían los gigantes, hermanos? Ellos temían porque ellos habían sabido de que Jehová, Dios de los ejércitos, había abierto el mar rojo para que el pueblo israelita saliera por ahí al desierto. Y también el pueblo israelita había vencido a 2 poderosísimos ejércitos amorreos ahí en el desierto. Lo habían sabido los de Jericó. Así que, hermanos, los gigantes temblaban ante la presencia del pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo los demonios, esos que nos están causando, hermanos, grandes problemas, cómo esos gigantes, hermanos, no nos van a temer si nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario y de su iglesia el Señor ha dicho estas palabras: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hermanos, hay victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siendo, hermanos, que Satanás y sus ángeles caídos están completamente vencidos, sean esos gigantes internos ahí en su vida, en su área psicológica, ahí en sus emociones, ahí en sus sentimientos, ahí, hermano, en sus procesos mentales, sea que ese enemigo sea interno,
sea que ese enemigo sea externo, ellos no pueden seguir adelante. Ellos no pueden seguir adelante. Son enemigos vencidos, hermanos. ¿Cuándo nosotros vamos a entender eso? Son enemigos vencidos y que por lo tanto nosotros debiéramos de aprender, hermanos, a usar las armas que el Señor nos ha dado. Hermanos, hay 5 poderes que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por lo menos el poder del nombre de Jesús, el poder de la sangre de Cristo, el poder de la palabra, el poder del Espíritu, el poder de la cruz del Calvario. Y si le queremos agregar, hermano, el poder de la oración y el ayuno que quebranta los yugos, hermanos, y ese enemigo no puede prevalecer. Ese enemigo no puede, hermano, proclamar victoria sobre cada uno de nosotros. Así que, siendo, hermanos, que Satanás y sus ángeles caídos han sido vencidos, sean esos gigantes internos o externos, ellos no pueden seguir adelante, hermano. No pueden seguir adelante. Pero sí les quiero decir, quiero recomendarles algo. Créale al Señor. Crea la promesa del Señor que está escrita para usted. Usted como hijo de Dios. No se enfoque, hermano, en las circunstancias de la vida. No se enfoque en lo que usted sienta o en lo que usted experimenta, porque eso, hermano, nos lanza mensajes desalentadores. Usted, hermano, sea como Moisés, que se sostenía como viendo al invisible, amén, creyéndole, hermano, a Dios. Hay gente que no le cree a Dios. Hay gente que no le cree a Dios. Le cree más a los hombres. Viene un hombre, hermanos, historiador, y comienza a decir en sus libros, en sus enciclopedias, de que la Torre de Pisa fue construida en el siglo XII en la ciudad de Florencia. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Lean, hermanos, por favor, lean. La Torre de Pisa fue construida en el siglo XII en Florencia. ¿Cuántos creen que la muralla china fue levantada para detener el avance de los bárbaros? ¿Cuántos creen eso? 4 manos nada más. ¿Cuántos creen de que la Ilíada y la Odisea fueron escritas por Homero? Ya un poco más, ¿verdad? Estamos mejorando en la historia. ¿Cuántos creen que Cristóbal Colón vino acá a América en el año 1492? Por supuesto. Hermanos, ¿sabe qué es lo que dice la Sagrada Escritura en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9? Oiga lo que dice la Escritura. Hermano, esto nos da un poquito de pena a cada uno de nosotros. Pero en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9, oiga lo que dice la palabra del Señor. Que si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Qué significa eso? Que si nosotros recibimos la instrucción, el testimonio de los historiadores, basados sobre fundamentos muy endebles, hermanos, y a pesar de eso, nosotros creemos lo que dicen ellos. El Señor dice, si ustedes le creen a los hombres, créanle a Dios también. Crean, hermanos, lo que está escrito aquí en la Sagrada Escritura. Hermanos, tiene que ser así. Entonces, una cosa que yo le recomiendo a usted, dado que el enemigo está vencido, pero que hay enemigos que están vivos, pero están derrotados, hermanos, créale al Señor. No se enfoque usted en lo que experimenta o en lo que siente,
porque esas cosas le van a decir, estás perdido para siempre, Dios no hace nada, usted créale a Dios. El Señor una vez le prometió un hijo a Abraham. Y le dijo a Abraham, vas a tener un hijo y serás padre de multitudes. Y si puedes contar las estrellas del cielo, vas a poder contar la descendencia que va a venir de ti. Pero vean, hermanos, que los años comenzaron a transcurrir y el hijo no llegaba. El cuerpo de ambos comenzó a deteriorarse y a deteriorarse y a deteriorarse. A medida que pasaban las décadas, hermanos, comenzaron ellos a ponerse un poco nerviosos. Y saben una cosa, Sara era estéril y estaba llegando ya casi, hermano, a los 100 años de edad. Y también Abraham estaba llegando a los 100 años de edad. Pero a pesar de esa condición, lo que quiero decirles es que Abraham le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Lea Romanos 4, versículo 19 y versículo 21, lo que dice ahí la palabra. O sea, hermano, de que Abraham creyó que iba a ser padre. A pesar, hermano, que se miraba a su cuerpo, se tocaba a su cuerpo, miraba a su señora, la esterilidad de ella, pero él se mantuvo creyendo. Sobre todo, hermano, que tenía 3 gigantes enfrente. Y los 3 gigantes a esa promesa, hermano, los 3 gigantes que se levantaron era la esterilidad de Sara, la vejez de Sara y la vejez propia de Abraham. Pero a pesar de eso, Abraham le creyó a Dios. Creyó, hermanos, en la promesa que Dios le había dado y no se debilitó en fe. Y dice Romanos 4, 19, no se debilitó en fe, al contrario, se fortaleció en fe. Aún, hermano, dice que cuando él miraba que su cuerpo parecía como que si ya estaba muerto, se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo aquello que el Señor le había prometido. A pesar, hermano, de esos gigantes que se levantan, nosotros, hermanos, tenemos que creer en el Señor. Párese ustedes sobre la palabra de Dios. Si usted es una mujer cargada, atribulada, párese en Mateo 11, 28. ¿Qué dice Mateo 11, 28? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Crea la Sagrada Escritura. ¿Tiene usted problemas de ansiedad, comiéndose las uñas, no tiene paz en su corazón, echando, dice la Biblia, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros? Esos gigantes, hermanos, el Señor los va a echar. Así que de la manera como, hermanos, el gigante Goliat cayó, hermanos, al suelo, derrotado por David, este siervo joven del Señor, haciendo una gran polvareda, hermanos, ahí en ese campo de batalla. Así, hermanos, esos gigantes que se levantan en su vida, esos gigantes van a caer. Y usted va a ser una persona libre porque el Señor nos ha llamado a libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Gloria al Señor. Muchos de ustedes, hermanos, van a ver que esos gigantes caen. Sean los internos o sean los externos, sea lo de la familia, sea en lo laboral, sea mentales, hermanos, esos gigantes van a caer porque el Señor así lo ha prometido. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, porque te hemos conocido, Señor, a ti como nuestro Salvador, como nuestro perdonador, como nuestro sanador.
Te hemos conocido, Padre, como nuestro liberador, nuestro guía, nuestro sustentador, Padre, nuestro santificador, nuestro defensor. Pero eres también, Señor, a semejanza de un gigante que está a la par de cada uno de nosotros. Mira, Padre, que nosotros creemos como Jeremías en el capítulo 20, versículo 11. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y no hay gigante que pueda contra nosotros, Señor. En nuestras luchas y en nuestras batallas, tú estás con tu pueblo. Tú estás con tu iglesia. Porque tú dijiste, Señor, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jamás permitas, Señor mío, que la impotencia, el desaliento o un sentido de fracaso nos invada, Padre. Porque tú, Señor, nos has dado a nosotros no un espíritu de temor, no un espíritu de cobardía. Nos has dado un espíritu de poder. Y debido a eso, Padre Santo, somos más que victoriosos. Señor, que podamos aprender, Padre, de la batalla entre Goliat y David. Que antes de que ese gigante cayese a la tierra, completamente inerte, David le dijo estas palabras anticipadas: te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves del cielo, y todo Israel sabrá que hay Dios en medio de nosotros. Dios mío, trae descanso, Señor, a mi hermano y a mi hermana que pueda estar acosada por ese maligno, por esos gigantes, por esos problemas que parecieran que no tienen solución. Señor, de una cosa estamos seguros, de que tú tienes control, Señor, de todas las cosas. Y no vas a permitir, Señor, de que las pruebas de la vida a nosotros nos deshagan. De una cosa estamos seguros, Padre: de que tú no nos sacaste del mundo para traernos a tu iglesia y aquí en la iglesia ser destruidos por el enemigo. Tú no haces eso, Señor. Eres nuestro varón de guerra, Padre. Tu espada está desenvainada. Y yo te pido por cada hermano, por cada hermana que pueda estar agobiada por esos gigantes o esos problemas enormes que tiene en su vida. Habla a su corazón, oh Dios, y diles, Padre, que todo eso va a ser resuelto, Señor amado. A veces no sabemos cómo, Padre, pero que todo será resuelto por tu poder. Porque tú, Señor, nos has destinado para salir de Egipto hacia la tierra prometida, la leche que fluye, leche y miel, y que ahí, Señor, en ese lugar tengamos reposo para nuestras almas. Por eso te alabo, Señor, y te bendigo. Y siembra, oh Dios, de ese don tuyo, Padre, de ese regalo del cielo, esa fe, Padre, que viene de tu mano, bendito Señor Jesús. Dado que tú eres el autor de la vida y el autor de la fe, dánosla
para permanecer creyendo, Señor, en ti, creyendo en tu promesa, bien parado, Señor, en cada promesa que tú has escrito para tu iglesia. Bendito Señor Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre. A veces no podemos ver con claridad, Señor, pero sabemos de que la salida está por ahí, Padre. Quizás todavía estemos viendo un poquito sombríamente, pero la salida está allí, Señor. La liberación está allí, Padre. Las cadenas van a caer al suelo completamente, oh Dios, porque eres un Cristo de poder. Porque tú eres Jehová, Dios de los ejércitos. Y nosotros somos tus soldados, bendito Señor Jesús. Y el soldado de todos se abstiene. Algún día, Padre, vamos a hacerle frente a esos enemigos. Quizás absteniéndonos, Padre, de beber y de comer para buscar solamente tu rostro. Y que nada se interponga entre tu corazón y el nuestro, Padre. Y Dios mío, esa victoria, oh Dios mío, es segura. Celebramos, Padre Santo, la victoria sobre los gigantes, Señor amado. Gracias, bendito Señor Jesús. Bendice, Padre, a tu pueblo, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, Rey de Gloria. Habla, Padre, directamente a sus corazones. Y que el desaliento y el desánimo, Dios mío, no los visiten de ninguna manera. Que puedan poner solamente tu mirada en ti, bendito Señor Jesús. Te alabo y te bendigo. Y todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, es